Con nosotros Federico Anaya. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Espero que todos estén bien. Todos estamos bien, afortunadamente, Federico, caminando, trabajando y haciendo lo que nos corresponde. Federico, pues, ¿cuál es tu reflexión? ¿Qué opinas del proceso que se dio? Marta Olivia acaba de hacer una serie de reflexiones acerca de algo que parece permear el ánimo, al menos de un segmento que es muy activo en las redes y en los comentarios, de decir, pues no fue lo que esperábamos. Tú, en lo personal, Federico, ¿qué reflexión tienes? Mira, lo he repetido varias veces. Al mero principio de la elección, algún compañero decía que era muy importante hablar con el conclave para lograr estar en la lista. La lista es lo que terminó convirtiéndose en el supuesto acordeón. Mi opinión personal, y se lo dije a ese compañero desde el mero principio, es que si bien nos íbamos a tener 32 o 33 conclaves y 32 o 33 listas. Y yo creo que a la mitad del camino ya había como 32,000 acordeones, listas y demás. Y hay un intento efectivamente de tratar de uniformar las cosas, pero incluso en ese intento, si lo empezamos a revisar con atención en redes sociales, vas a encontrar, Julio, que había varios acordeones que venían de arriba hacia abajo. Yo le recomiendo a la gente que vaya a ver los resultados de la elección. Ahorita tenemos ya completa, bien clara, la de ministras y ministros de la Corte. Y ahí lo que se nota muy claramente es que hubo una dispersión de votos entre las 9 posiciones que tenían que llenarse. Hay un punto, por ejemplo, en el que se desprenden mucho las 3 ministras que estaban buscando mantenerse en la Corte, que ya estaban ahí, y en el otro lado, donde no había nadie buscando reelegirse, Hugo Aguilar Ortiz. En esos casos tú tienes un gran total que ya ronda los 5 millones de votos. Pero una vez que pasas esos que tienen mucho, que yo me lo explico, el de las ministras, por el hándicap favorable que tienen quienes están ahí, son muy conocidas, etcétera. Pero si tú y cualquiera que se meta a ver los resultados van a ver cómo después de eso se vuelven bastante uniformes los resultados electorales. Yo, por ejemplo, estoy en el 6º lugar, hasta donde la última vez que chequé, y tengo 2.3 millones de votos. Algo así como 150,000 abajo del 5º lugar. Isaac de Paz, que tampoco entra a la Corte porque entraba hasta el número 4. Pero Isaac de Paz está muy poquitos votos abajo del 4º que sí entró. Y esto ya es una tendencia desde el número 3. El número 2 tiene un poquito más de ventaja. A lo que voy es a esto. Es evidente que hubo acordeones que venían de arriba a abajo, y yo tengo la impresión fuerte que hubo acordeones que también iban de abajo a arriba. Organizaciones populares, específicamente en regiones, estuvieron haciendo, no persona por persona, sino a nivel de organización, lo que dijo Marta Olivia. Y lo que tenemos como resultado es la confrontación de esas dos cosas. Ya expliqué cómo veo yo el voto de las 3 ministras que buscaron mantenerse. En el caso de Hugo, creo que lo que ocurre ahí es que Hugo es un consenso entre acordeones que vienen de arriba abajo y acordeones que vienen de abajo arriba. Y una de las cosas que me interesa mucho empezar a investigar ahora con las pistas de redes sociales es cómo a derechas la gente dice, bueno, ¿y quién es ese Hugo? Es evidente que no tienen idea. Y encontré un texto ahí triste y feo de algún comentarista oaxaqueño donde le echa la culpa a Hugo de todas las cosas que han pasado en Oaxaca los últimos 30 años y dice que es una criatura de Eladio Ramírez. Yo nada más le puse un mensajito en el WhatsApp a ese individuo diciéndole, tal vez sería bueno que investiguen quién era Floriberto Díaz, el gran filósofo político mije, para entender de dónde viene Hugo y de dónde viene Adelfo Regino y cómo esa lucha no tiene que ver con los priistas de Eladio Ramírez. Es todo lo contrario.
por eso me parece que lo que tuvimos, Julio, es esta confrontación de acordeones de abajo, acordeones de arriba, y en medio no hay que echar en saco roto lo que dijo Marta Olivia. Tú tienes una buena cantidad de millones de votantes en las clases medias que no están ni en la estructura que obedece a los acordeones de arriba, ni en las organizaciones que crearon los acordeones de abajo. Y eso hace todavía más interesante el proceso porque entonces se desperdiga más el voto. En resumen, yo no creo, como si lo piensa Isaac Paz, que aquí haya habido ningún tipo de trampa. Todos los elementos de lo que yo te acabo de decir los conocíamos todos cuando entramos. Y de hecho, la campaña sí importa, como puedes verlo, de quienes en apariencia, nadie sabía cómo sacar encuestas, pero quien en apariencia iba muy adelante al principio, al final de cuentas, no quedó ni siquiera, no en los primeros 4, pero queda en 7º lugar. Entonces, creo que importa el proceso electoral, importó que la gente conociera a los candidatos e importó que la prensa dijera cuáles son los pasados lejanos y cercanos de cada una de las personas candidatas. Federico, deduzco de todo lo que nos estás diciendo que tú asumes que no hubo, digamos, una maquinaria formal que hubiera impuesto una serie de acordeones y decisiones por encima de una votación popular sensatamente libre, digamos. Yo incluso te diría que más bien lo que hubo fue como mínimo 32 maquinarias que trataron de hacer eso que dices. Y ahí hay una cosa que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que entender. En el sistema republicano mexicano, igual que en el de Estados Unidos, el Poder Judicial siempre había nacido de la colaboración del Ejecutivo y el Legislativo. Y eso en cada uno de los estados. Entonces, si ustedes cruzan la tradición de designación previa, más el poder real que constitucionalmente tienen los poderes ejecutivos federal y de los estados, entonces empieza a tener sentido que sí hay un intento, por supuesto, y lo interesante es que ahora es público, notorio, a la vista de todos en el proceso electoral, de quienes tratan de decir, a mí me interesa y entonces lo apoyo de todas las maneras que yo pueda. En ese mismo canal es donde tenemos que oír lo que dijo la presidenta hoy, que pues qué lástima que los que están enojados de los resultados pues no hayan votado. Esa es nuestra primera elección, decidimos que no tuviera partidos, pero eso no significa que fuera una elección donde ciudadanas y ciudadanos prístinos, perfectos, cada uno en su individualidad filosófica iba a tomar las decisiones, no. Una elección es auténtica cuando refleja cómo está organizada la sociedad. Y en esa sociedad están élites, organizaciones populares, clases medias, horizontales y un poco locas. Y, por supuesto, que todo el mundo trata de convencer a los demás con los medios que tiene a disposición. Sí, ojo, decía Gómez Morín que para que no haya desilusionados, que no haya ilusionados, algo así. Que no haya ilusos. De hecho, creo que decía que no haya ilusos. Entonces, hay que ser muy realistas. Los gobernadores y las gobernadoras, por supuesto que tenían un interés en el asunto. Y ojo, estamos discutiendo nada más lo federal. Al parecer en Baja California la cosa estuvo horrible en términos de cómo se organizaron las candidaturas, con candidaturas comunes o algo así, no lo he investigado. Y me dicen que en Aguascalientes también la gobernadora panista agarra y hace un arreglo que le permite a ella controlarlo todo en su poder judicial. Ojo, y una es de Morena, otra es del PAN. Hay que hacernos cargo de la realidad constitucional. O sea, las y los gobernadores tienen intereses y lo que tenemos que ver es cómo hacemos que esos intereses jueguen en público y legítimamente. Ahora, Federico, porque estamos muy centrados en personalidades que tuvieron muchos, bueno, millones de votos, pero en el caso relacionado con la Corte, pero abajo viene otro terreno que no sabemos cómo se va a integrar, aquellos donde no hubo la suficiente información y no se tiene la suficiente información, y entraron en juego esos factores para acomodar sus intereses de poder fáctico concreto, Federico. En ese punto,
ahora ya puedo hablar. Durante la campaña estaba prohibido que habláramos de otros candidatos y candidatas, pero ahora sí puedo ser feliz. Dando la vuelta por el oriente de la Ciudad de México, me tropecé porque vecinos, por ejemplo, invitaban a candidatos de distintas cosas. Entonces, pude conocer a un magnífico candidato, a juez de distrito federal en materia penal para ejecución, que es un compañero muy joven que lleva su vida profesional ya 10 años, 12 por lo que entendí, trabajando en el sistema penitenciario federal y de la Ciudad de México también, me parece. El compañero estaba disputando un juzgado de distrito que corresponde al territorio donde él vive. Era una maravilla, porque entonces podías oír a sus vecinos preguntarle sobre su familia y qué habían hecho. Igual con otro candidato que viene, por cierto, del Poder Judicial Federal, nunca llegó a ser ni juez ni magistrado, aunque ganó los concursos, pero nunca le vieron el nombramiento. Incluso en una temporada, él y sus compañeros de trabajo en un tribunal tuvieron que pelear contra una jueza horrible que los estaba explotando laboralmente, imagínate, en un tribunal laboral, y ganaron, lograron por lo menos que el Consejo de la Judicatura mandara a esta ciudadana a otro lado, y que él ya tenía experiencia como juzgador porque le tocó sustituir a esa titular. Pero otra vez, Julio, lo interesante, pero era una coincidencia rara, vivía en el distrito donde estaba siendo postulado. Eso otra vez provocaba muy buenas cosas. De hecho, conocí a sus padres en las dos ocasiones que estuvimos juntos. Ellos estaban ahí junto, que por cierto, ellos llegaban por su lado porque estaba prohibido por las reglas del INE que siquiera tus parientes se acompañaran. Claro. Pero el punto es, lo ideal es que en esos puestos que tú dices no teníamos mucha información, estuvieran arraigados en territorio. En muchos estados eso es posible porque los estados son pequeños y no tienen muchos distritos, pero en el Distrito Federal de repente había gente que tenía que ir a otra colonia donde no vivía para hacer campaña. Esas son las cosas que tenemos que pulir, mejorar. Pero si lo logramos mejorar en el sentido que te estoy diciendo, que la gente que se postula viva en el lugar donde está postulada, creo que a ese nivel, juzgados de primera instancia y probablemente también los de segunda instancia, tú tendrías mucha menos posibilidad como gobernador, gobernadora o presidenta de controlar o de influir el resultado. Y la gente en el distrito, en el lugar donde se va a votar, tendría mucho más poder para decir, no, pues este acordón que me llegó de arriba, me gusta en eso, pero no me gusta en esta otra cosa. Que aparte fue lo que hicieron muchísimas ciudadanas. Claro. Ahora, Federico, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Federico Anaya? Oye, Federico, es que conseguiste 2 millones y fracción de votos. Eso te da para hacer carrera política. ¿A dónde? ¿Postulado para qué, Federico? A ver, uno toma los retos que le tocan. Sabe Dios si hay otro reto, pero te confieso que lo que me da gusto es que ahora voy a poder volver a escribir. Y de todo lo que aprendí en la campaña tengo muchas cosas que reflexionar y contar. Entonces, ¿qué sigue inmediatamente? Volver a escribir, seguir discutiendo. Y lo otro, habrá que ver, de hecho, de las regiones que yo había trabajado es donde hubo mayor confianza para votar por mí. Habrá que ver. De hecho, en el norte de Chiapas, volví a contactar a viejos amigos de la región Chol, que me recordaron que ahí quedan varios temas pendientes de la guerra civil de los 1990, cuando los paramilitares de Paz y Justicia atacaron al pueblo organizado. Entonces ahí hay que ver, y yo se los dije, ministro o no ministro, este asunto pues hay que seguirlo dándole seguimiento y empujándolo. Y ya que empecemos con esto que te estoy diciendo, ya veremos qué es lo que pasa. Pero un detalle. Sí. Con un gasto mínimo, 55,000 pesos, que era lo que tenía ahorrado, se logran 2.3 millones de votos. Y si tú checas, y cualquiera lo hace, comparas con los que sí entran, la diferencia es relativamente menor. La eficacia de una elección democrática
cuando es auténtica, no digo perfecta, porque la sociedad no es perfecta, pero es que tú puedes tener candidaturas que son competitivas frente a candidaturas que solamente son corporativas. Y yo creo que ese es un paso adelante, ese es el elemento revolucionario de esta experiencia. Bien, ¿no descartas seguir en la faena política? No descarto, pero te confieso que el punto es que es la gente la que te tiene que decir en dónde va la faena política. Está bien interesante, pero piensa 2.3 millones en toda la República. Entonces hay que ver qué mandato significa ese. Y es la primera elección judicial que tenemos. Por eso lo que más me gusta del resultado para mí es que tengo oportunidad de regresar, reflexionar y poner atención a ver qué me siguen diciendo amigos, compañeros y comentaristas, por ejemplo, en Julio Astillero, en Rompeviento. Y en Potosí Noticias, que hace mucho que no hago reseñas de películas. Órale. Oye, ya para cerrar, y te agradezco mucho el que nos hayas compartido tus reflexiones sobre este tema, solo cierro preguntándote, ¿satisfecho como ciudadano y como aspirante con el curso que lleva la Cuarta Transformación y sigues adelante en ella? Sí, y un detalle, solamente hay una cosa peor que perder, Julio, es ganar, porque te tienes que hacer cargo del gobierno. Y gobernar una república federal tan grande como la mexicana es muy complicado. Tienes que hacerte cargo de poderes fácticos y de poderes constitucionales fragmentados. Esta elección y la manera en que funcionaron acordeones de arriba, de abajo y de en medio demuestra esa complejidad. Pero la Cuarta Transformación le apostó correctamente a que la mayor parte del tiempo tienes que dejar que haya voto popular y esta irrupción plebeya. Eso limpia muchas cosas, controla a las élites. Para quienes están diciendo, es que nos impusieron y coinciden algunos de los acordeones, porque aparte no coinciden todos, con lo que terminó el resultado, yo les digo, chequen ustedes el tamaño de la votación de cada persona y empiecen a calcular, porque la herramienta del INE te lo permite, puedes ir a ver cómo le fue a cada candidato y candidata en cada entidad federativa, incluso en cada distrito. Y entonces vas a empezar a ver el poder relativo de organizaciones populares y sociedad civil libre frente a los grupos fácticos y constitucionales de poder. Ese tipo de radiografía, ¿cuándo nos la iba a dar el sistema de designación entre dos poderes? Nunca. Entonces, en los resultados electorales y en la experiencia ahí, ahora sí que buena pólvora para la siguiente fiesta. Bien, ya. Bien, pues Federico, gracias por platicar con nosotros. Gracias en lo personal, te digo, por haber participado en esta experiencia. Nos emocionaste y nos ilusionaste a muchos, que no estamos desilusionados, pero simplemente pensábamos en que Federico Anaya sería un excelente ministro en la Suprema Corte de Justicia. Federico, gracias por todo y seguimos. Seguimos. Julio, cuídate vos. Hasta luego. Gracias.